decir que Haití prohibió las importaciones desde República Dominicana. Me dio risa cuando vi eso ayer. El que tolera el desorden para mantener la paz, después tiene el desorden y tiene la guerra. Desde que se inició la democracia dominicana, gana un proceso electoral, un partido, y al otro día comienzan los proyectos políticos presidenciales. Muy buenos días, ya estamos aquí en Matutino Su Mundo, otra entrega más de este compromiso social comunicativo de Multimedios Su Mundo. Y como siempre les damos los buenos días a este formidable equipo, y comenzando por nuestras acompañantes, las damas, Máxima Anzueta, Ana Daisy Guerrero y ambos caballeros, José Tomás Paulino, el decano. Ay, pero Dios, ¿y decano de qué? ¿Tú sabes que cuando quieren envejecer a la gente le ponen decano? Para que no quede duda, yo cumplí 60 el día 7 de marzo, ¿eh? Pero ya está bien. Roberto, un hombre de 60, un hombre joven. Buenos días a todos, compañeros, señores. El presidente no va a trabajar en el día de hoy. ¿Cómo que no? No ha llegado la agenda del presidente. Ajá. No la tenemos aquí. Atención, Archival, atención, Jorgito. No ha llegado la agenda del presidente. Ese equipo tan eficiente, parece que el no ha presidente enviado se la va a agenda. tomar el día sabático hoy. No va a No, trabajar. es que hubo mucho trabajo anoche y no le ha dado tiempo a mandarla porque con el reconocimiento a Zoé Saldaña, todo estuvo concentrado en eso. Eso fue temprano. Y yo pienso, sí, fue temprano, pero imagínate tú, no le pida mucho a Jorgito. Bueno, Porque se fueron de after party. una agenda discreta en el día de hoy. Es que vámonos entonces con lo importante, la mistura, el contenido, la pasta del trabajo de nuestro periódico digital en pantalla. Así es, vamos a ver los titulares que trae hoy en la portada de Multimedios Su Mundo Digital, que es el periódico de Multimedios Su Mundo. Vamos a ver la portada que nos trae hoy. No la tenemos todavía en pantalla, pero sí, aquí la tenemos. En las globales, confirman la muerte del oficial keniano desaparecido tras ataque de bandas en Haití. Así es, y bueno, y hablando de Zoé Saldaña es condecorada. El presidente Luis Abinader entrega la orden heráldica de Cristóbal Colón, y también pues Saldaña resaltó su profundo amor y respeto por la cultura dominicana. Bueno, y posturas divididas ante convocatoria de marcha patriótica en Friusatúa. Estoy empujando. Claro que ya José Tomás está preparado, que va para allá. Ya sí, ahí está en pantalla. Entonces, República Dominicana y Puerto Rico firman acuerdo para aumentar llegadas de turistas a ambos países. El multidestino. En economía, República Dominicana recibirá 70 millones de dólares de Japón para mejorar el sector agrícola. Bueno, señores, y en el mundo de la política, el Partido de la Liberación Dominicana propone plan de emergencia para enfrentar fiebre porcina africana. A propósito del tema de ayer es... Bueno, en la salud, el programa de detección de cáncer cervicouterino beneficiará a más de 22,000 mujeres. Eso es importantísimo, señores. Aquí hay muchas mujeres que mueren de cáncer en el país. Y que ahora se hable de beneficiar y de apoyar a esas mujeres sumamente importante. En un momento murieron muchas por el tema de que no estaban llegando los medicamentos de alto costo. Y también un tema de orientación. Ahí vi también que en ese sentido. Sí, ahí vi también que hay una información de que sugieren o hay un plan o parte de un programa de vacunar sobre el tema del virus de papiloma humano en niños o niñas entre 9 y 12 o 14 años. No, es que ese plan ya lo tiene el Ministerio de Salud. Sí, pero ahora se relanzó. Que lo amplíen porque es un grave problema y además es una manera de prevenir. En el inicio eso generó muchísimas controversias porque decían, ¿cómo van a vacunar unos muchachitos de 9 y 10 años, señores? Pero eso es lo que busca la medicina preventiva. Claro. Hay que aplicar una vacuna. Pero mira qué pasa, mira qué sucede, después. José Tomás, con eso. Y es que las autoridades se descuidan en materia informativa. Esto es un pueblo de escasa formación, ¿verdad? Con apenas un quinto de primaria, en general, ¿verdad? Entonces, no solo diga que hay que poner la vacuna, hermano. Construya un relato y diga en tales países,
hay una referencia que se ha detenido, se ha paralizado, se ha erradicado, lo que sea, y construye un relato en los hospitales públicos a las madres. Y habla de la realidad del país en relación a esa enfermedad. Y usted agarra a las madres que van a los hospitales en términos de maternidades y cosas, y desde temprano, desde que está embarazada, haciéndose leche, usted le va explicando dentro del plan. Bueno, porque aquí se le puso la pentavalente a los niños y erradicamos un montón de enfermedades. Para crear conciencia en ese sentido. A eso me refiero. Y no solamente relacionado a ese tema, señor, sino también con otros. El día de ayer, por ejemplo, yo estaba con los estudiantes de locución de la Otto Rivera y teníamos una socialización sobre diversos temas sociales. Hablábamos de un tema que tenía que ver con el programa al que había hecho referencia el presidente de la República, del programa 1424, para beneficiar a los ninis y todo eso. Pues resulta que una de las estudiantes que es diputada me dice, no, maestra, pero eso tiene muchísimos años. Digo yo, pero ¿por qué programas como estos no lo van a conocer? Y eso pasa con este tema también de la salud y con otros temas más que son iniciativas que van en favor de la sociedad. Sin embargo, se presentan y como que se quedan engavetadas y no se le da el curso que debería darse. Entonces yo creo que ahí tienen que tomar ciertas medidas, porque el tema del papiloma, en el caso de esto, mira, son temas que están acabando con cantidad de la maternidad de la Altagracia, Monclús, detectaron hace como 1 año y medio, creo que fue, una bacteria, una vaina difícil de erradicar, que aquí nosotros como país hemos ido resolviendo temas. Lo que pasa es que no lo vemos ya porque nosotros vivimos dentro del sistema y como dice el poeta, al olor de la flor se le olvida la flor, ¿verdad? Entonces, los problemas resueltos, sí, a los temas resueltos, a nosotros se nos olvida que fue que lo resolvimos. Entonces, el tema, y es lamentable que uno tenga que decirlo, pareciera un tema como demasiado recurrente, pero es la verdad en términos de la realidad material. Las parturientas haitianas tienen serios problemas de enfermedades infectocontagiosas. Han disparado el tema del VIH, han terminado el tema de la tuberculosis, han disparado el tema de infecciones del virus de papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual. Es que es la verdad. Y entonces cuando te hacen los registros como país en los indicadores de desarrollo o de pobreza, no te están calculando, no, es que esos son haitianos, no, si es una persona y ya. Es la población global. Entonces ese tema hay que atenderlo de manera urgente. Pero ¿sabe qué pasa con las parturientas haitianas? Que su mayoría, casi un 95%, no van al chequeo médico durante el embarazo. Es más, me voy más lejos, se dan cuenta cuando el niño nace si es hembra o si es varón, porque no hay un chequeo, no hay un tratamiento específico. Usted sabe que uno tiene que ir cada un mes, y ya cuando se están acercando los días, prácticamente usted tiene que ir casi semanal, donde la doctora para el chequeo, para ver que todo esté marchando bien. Y de igual manera también para que suministrar los medicamentos correspondientes, como ácido fólico, las vitaminas que requiere, y unas analíticas que se le realizan a las embarazadas, muy profunda para determinar el estado. No, yo estoy diciendo. Si viven allá en Haití, en Haití colapsó todo. Está bien. Están aquí, van de alguna manera a esos chequeos. Pero algunas van. Costumbres, señor. Esa gente no tiene costumbre de nada. Lo que pasa es que estoy haciendo referencia a las que vienen ya en labor de parto y las depositan en las que olvídense de ese tema, José Tomás. Ya eso no es tanto y que la están trayendo y te la están todos aquí. No, ya eso no es tanto. Están aquí. Ese tema de que te traen una guagua, ya eso no es tanto. Tú esas parturientas que tú estás viendo en el hospital, es que están aquí. No, ellos se quedaron, eso quedaron aquí, pero es un tema cultural. Y cambiando de tema, ustedes que lo fui llorando ayer, cuando a ustedes. Es que nosotros somos sentimentales. Con la palabra de Zoe Saldaña, ayer no lloraron. Cuando el presidente la condecoró. Y las palabras que dio ayer. Esa no la vi. Esa no yo tampoco, hay que ponérsela. Mira. Y tráiganle el pañuelo. Sí, de verdad que sí, un emotivo acto el que se realizó en el día de ayer cuando el presidente le entregó la orden heráldica de Cristóbal Colón a la actriz dominicana Zoe Saldaña. De verdad que fue un muy bonito acto, la vimos a ella muy contenta, agradeciéndole al jefe del Estado, agradeciéndole al país
el apoyo que ha tenido durante toda su trayectoria y en los últimos días, por supuesto, luego de haber ganado el Oscar. Pero sería bueno escuchar las declaraciones que dio Zoé para que los amigos aquí, que son muy emotivos, gente sensible al jazz. No, te voy a dedicar una canción. No, es verdad. La única que no lloró fue Maxi aquí. De López Balaguer. Es de carne o de hierro. Está lista, vamos a escuchar lo que dijo Zoé. ¿De qué está hecha esta mujer? ¿De qué está? Le quiero dar las gracias, señor presidente, que la primera dama y la vicepresidenta. Este honor es un sueño realizado. Esto es algo que no me imaginaba, ni lo esperaba, porque siempre me siento agradecida de simplemente despertarme todos los días. Lo que estaba pensando cuando estaba sentada aquí escuchando palabras tan hermosas de mí, que hasta llegó un momento que llegué a pensar, pero no será de mí que están hablando, es el yo poder explicarle a ustedes la sanación que nos dio a nosotros el habernos mudado aquí a la tierna edad de 8, 9 y 10 años de Nueva York, después de perder a nuestro papá Aridio Saldaña, y venir acá siendo víctimas de pérdida, estando de luto, con mucha tristeza. Poco a poco, este país no solamente nos dio a nosotros el derecho y el privilegio de estar cerca de nuestros abuelos y bisabuelos y tíos y tías, pero ¿qué significaba ese tipo de sanación? Que cuando estaban cocinando y cantaban en la cocina, cuando se sentaban en una mecedora a contarnos los cuentos de su niñez. Bueno, ahí está. Crean historia, esta es su historia. De verdad que fue muy lindo. Sí, ella habló muy bonito, habló mucho. No, y también habló de que está criando a sus hijos como verdaderas dominicanas, para que se sientan ser verdaderos dominicanos. Eso es porque, eso está bonito. Eso es porque tenemos una gran diáspora fuera del país, Monclús, que en una segunda o tercera generación bajan el switch machete dominicano y se quedan con él. Sí. Mira, tú lo traes de vacaciones y después un problema. Eso es muy real lo que tú dices, y yo pienso que es un tema que debe mantener de manera persistente el gobierno dominicano para preservar esa conexión de esa tercera o cuarta generación con la República Dominicana, para que sepan sus orígenes, para que sepan sus raíces. Por ejemplo, el Consulado de Nueva York hacía 2 eventos importantísimos que reunían al liderazgo dominicano de la comunidad, que eran el reconocimiento al mérito ciudadano para aquellas personas, aquellos dominicanos que habían logrado descollar en el mundo de las ciencias, en el mundo de la educación, a nivel profesional, como gestores culturales, en la parte artística, y hacía otro gran evento que se llamaba Reconocimiento Estudiante Meritorio, para reconocer a los hijos de dominicanos que en el sistema de educación pública de Nueva York y de otros estados habían logrado obtener los mayores lauros. Y esa era una manera también de mantenerlos en contacto con la cultura dominicana, porque todo el programa desarrollado en el marco de esos 12 reconocimientos era puramente cultura dominicana, era puramente sentimiento dominicano, para conectarlos, mantenerlos conectados con las raíces dominicanas. Esos 2 eventos, lamentablemente, ya el consulado no lo hace. Pero se puede retomar. Sugiéreselo yo debería preservarlo. A Chubasque. Recuerden que yo duré desde el 2008 hasta el 2019 como vicecónsul de Nueva York. Ya la última parte. No, el que va a trabajar a una función pública, lo único que termina es cansado y estropeado. Mira, quiero conectar una información. $5,000. Quiero conectar. Sí, ¿El qué? Del 2008. Él está aquí porque es pasional. No, 3.443 para que sea más exacto. Mire, quiero conectar esta información de Zoé y felicitar. Espérate. Escuchen esta información. Quiero conectar esta información de Zoé a propósito de que estamos perdiendo muchos dominicanos en el exterior la dominicanidad, y felicitar al mismo tiempo al colega periodista, comunicador Luisín Jiménez. Luisín Mejía Oviedo.
Luisín Mejía Oviedo, parte del Comité Olímpico Dominicano, que se trasladaron en estos días donde seleccionó la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mundial. En ese evento, el dominicano Félix Sánchez. Bello, un discurso bello. Me encantó. ¿Ese te gustó? Sí, me sentí representado. Ah, bueno. Sí. También, claro que sí, porque no voy a Ella llorar. es lo que no se conmueve, pero ella... Es sensible. Entonces, miren, en ese encuentro, por eso felicito a Luisín Mejía Oviedo, porque logró Luisín traer al país el próximo evento de categoría mundial del Comité Olímpico Internacional. Sí, en el 2025. Y una de las herramientas para convencer al auditorio y votaran a favor fue la herramienta certera de Félix Sánchez, que dijo, soy Félix Sánchez, dominicano, gané una medalla olímpica en tal fecha, gané tal cosa. Y eso abrió la puerta al deporte. Y mencionó a Marilady Paulino y dijo, Marilady Paulino también una dominicana que ganó, Y entonces presentaron, ya tú sabes, esa playa, ese asunto dominicano. Y ese Félix Sánchez es un gran dominicano, al igual que Zoe Saldaña, que nacieron en Estados Unidos, pero anclaron su corazón en este pedazo de tierra que son sus ascendientes, ¿verdad? Así es. Sí. No, Vamos con la situación de Friusa, señores. Señora, Este Multimedio Su Mundo ha hecho un esfuerzo, el equipo de prensa, y se trasladaron ayer, como pudimos ver el enlace con nuestra reportera Eva Santana y el equipo que le acompaña, que tuvieron bastante difusión ayer en el noticiero de Multimedio. Y hay una situación que se ha ido, digamos, llamando a la atención de que puede tornarse tensa la situación en Friusa ante esta marcha del domingo que viene. Vamos a ver el reporte, ¿verdad? No, y sobre todo la información de que fue militarizado. Muchos militares. Sí. Ayer lo reforzaron porque recuerden que ya desde la semana pasada hay presencia militar en la periferia, que fue la pregunta que le hice al presidente de que la vigilancia militar estaba colocada en la periferia, pero en el hoyo de Friusa, allá adentro, donde se bate el cobre, donde los ciudadanos haitianos, la mayoría indocumentados, son los que trazan la pauta y no obedecen normas ni de autoridades locales ni de autoridades nacionales. A mí me da mucho miedo ese llamado a marcha, porque definitivamente eso más que todo es una provocación. Claro. Y esa es la realidad, independientemente de que uno apoye o no apoye, es una provocación. Tú ir a un lugar donde tú sabes cuál es la situación real que tenemos, donde tú sabes que hay una cantidad grande de indocumentados haitianos, donde tú sabes además que la policía, por mucho que quiera hacer, no va a hacer tantas cosas, y tú irte a meter allá, porque aquí que vamos. ¿Cuál es el fin de la marcha? ¿Qué es lo que se busca? Llamar la atención de las autoridades. Pero llámalo afuera. Mira qué sucede. Porque el llamado tú lo puedes hacer desde cualquier otro lado. Pero ir ahí es provocar. No, pero es que eso es un territorio dominicano. No estoy diciendo que eso no es lo que no debemos permitir. No estoy diciendo que no lo sea. Ir ahí donde tú sabes que todo el que está en las inmediaciones no es dominicano, es una provocación. No es cuestión de fondo. Violento. No es cuestión de fondo. Y es lo que me da miedo, es la forma. Y ayer veíamos, y yo de verdad que me sentí muy bien cuando vi el reportaje que estaba haciendo Eva Santana, porque ella estaba transitando, entrevistó a cantidades de haitianos y también a dominicanos y hablaban sobre la situación. Yo entendía, señor, que por la connotación que se le había dado a este tema, señores, ni siquiera los periodistas podían entrar a Friusa. Yo entendía eso. Pero cuando yo vi que su mundo exclusiva rompió con ese no pueden entrar dominicanos, ¿verdad? Su mundo entró callejuelas, callejones, entrevistó dominicanos, porque lo que nos vendían era que era un territorio de una internación, sí. Dijo Vinicito. Correcto. Un fabulador endémico, y eso se cayó. Tú sabes se cayó. Que yo me quedé un poco más tranquila porque veía cómo ella podía, con todo el equipo de Multimedia Su Mundo, transitar por cada una de las calles de Friusa, y donde se decía que no podían penetrar los militares, que ellos permanecían afuera. Sin embargo, veíamos cantidades de policía, un desfile, un despliegue de las autoridades dominicanas que estaban allí. Y en una de las intervenciones de uno de los haitianos, él decía que no era a Friusa que tenían que ir a marchar,
sino que tenían que ir a los organismos competentes, que tenían que ir a las afueras de migración, que tenían que ir al Palacio Nacional, y yo estoy completamente de acuerdo. Lo que dice Maxi, que es una provocación, realmente es una provocación y no es cuestión de fondo, es la forma de usted hacer valer sus derechos, de hacer ese llamado a las autoridades para que se tomen medidas en ese sentido. Si ahí hay una comunidad que está arraigada, que no es de que en el gobierno del presidente Luis Abinader, que tiene muchísimos años, más de 15, 20 años tiene esa comunidad, ha sido porque todos los gobiernos han sido permisivos, han permitido que penetren. Entonces ahí está el llamado a las autoridades para que tomen ciertas medidas, no en Friusa, es controlar esa entrada de manera proporcional de nacionales haitianos que entran a la República Dominicana indocumentados, y permitir que ese tipo de comunidades... Yo lo veo distinto, yo le veo un ángulo, eso que ustedes plantean, yo le concedo razón en parte. Ahora, yo lo veo de una manera distinta. En el derecho internacional hay lo que se llama el grupo étnico minoritario, que es cuando se introniza un grupo diferente del país donde están, pero se arraigan de una manera tan fuerte, profundizan en el crecimiento poblacional, el Estado los deja fuera de la regulación del derecho humano y del derecho natural y el derecho jurídico en los aspectos de Estado. Entonces, ¿qué sucede? Yo no veo esto como una provocación, aunque el grupo que la dirige no es de mis simpatías en la forma en que manejan el tema. Lo que pasa es, yo, en mi modo de ver las cosas, es que a los políticos de este país, incluyendo el que está ahora, y a los irresponsables de anterior que dejaron que eso creciera así, hay que comenzar a reclamarle y que sepan los políticos de este país que van a ser presidentes en el 28, que el que no asuma este tema con rigurosidad de Estado va a tener problemas electorales, porque ya este es un tema que no se sostiene más. Entonces yo, en lugar de verlo una provocación, yo lo que veo es una oportunidad de que los políticos sepan que de ahí va a salir la primera declaración del grupo étnico minoritario, y van a elevar recursos ante el derecho internacional, y vamos a tener que reconocerle eso, porque ha pasado en otros países. Ahí la ACNUR quiso instalarse ahí adentro. La ACNUR quiso montar una oficina ahí adentro. Un campamento. Un campamento, pero eso era una manera camuflada. Eso era una manera camuflada. Para comenzar a construir el relato de declarar eso. El relato de que están ahí. Y de comenzar a documentar. Ahí sí es cierto, mira, tienen las tres condiciones para declararse grupo étnico minoritario. Tienen la lengua, es decir, hablan un idioma, aparte del tuyo. Sí. La religión. Las manifestaciones culturales. Y las manifestaciones culturales. Esos tres factores, ese grupo ahí adentro lo tiene. Pero como aquí hay barrios que ya son mini asentamientos. Y el estallido va a venir de adentro hacia afuera. El pequeño Haití en la Mella, ¿tú no lo conoces? No, claro, al lado del mercado turístico que le llaman el mercado modelo, que entonces, ya tiene nada. Entonces, Fernando Gorjón se llama la casa. Entonces, señores, yo, más que una provocación, estoy viendo lo que pasa es que le vamos al concepto de provocación por el grupo que lo realiza. Claro, por el grupo, exacto, que es un grupo que realmente tú al final y al fondo tú vas. Que por cierto, lo vamos a tener aquí hoy. Ajá. A Ángelo Vázquez. Ángelo. Sí, lo vamos a tener hoy aquí vía Zoom para que nos diga cuál es la situación. Pero ahora vamos a ver parte del reporte. Bueno, ya está conectado en línea, pero vamos a ver primero el reporte de Eva Santana desde Friusa. Amigos de nuestras redes sociales, en este momento nosotros nos hemos trasladado hasta la comunidad Hoyo de Friusa en Punta Cana, donde el próximo domingo 30 de marzo el movimiento cívico Antigua Orden realizará una marcha pacífica como forma de visibilizar la cantidad de ilegales haitianos que se encuentran en la comunidad. Nosotros estuvimos conversando con algunos dominicanos quienes piden que ya las autoridades de migración realicen deportaciones masivas, también como nos narraron la rabalización que hay en esta comunidad. Todo lo que tienen ahí pueden ir, él dice lo que está allí, todos son indocumentados haitianos. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo como papá, como dominicano que soy? Tuve que embalarme con un colegio, a pagar 5,000 por cada niño,
porque ellos no me ceden mi derecho como dominicano que soy. Entonces, yo le echo la culpa a las autoridades, real. ¿Y cómo está la porque no lo he visto? Sí te digo que acá hay muchos haitianos y que aquí han encontrado pandilleros que son haitianos. Yo tengo pruebas de gente que me han dicho, a mi casa vino, a mi colmado vino uno, y 2 esquinas después lo agarró la policía. Y después una persona le comentó, ese es de allá, y es pandillero. Entonces, yo no te digo que aquí haya pandilleros, porque nunca lo he visto. Pero sí te digo que aquí hay de todos los pueblos. Y hay haitianos que llegan todos los días. Nada se lo descubra. Estas y otras informaciones nosotros las estaremos ampliando a través de nuestras redes sociales y en nuestra emisión estelar. Bueno, ahí estaba Eva Santana, nuestra reportera estrella Eva Santana, con un excelente trabajo desde Frius, el equipo de prensa, haciendo su labor. Nosotros hoy tenemos un invitado de primera que estará en la entrevista central, pero ahora tenemos en línea precisamente a uno de los principales dirigentes, coordinadores del movimiento Antigua Orden, Ángelo Vázquez. Está con nosotros, que vamos a hacer línea en conexión vía Zoom. Si nos avisa el equipo técnico si ya podemos hacer contacto con Ángelo. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, al parecer estamos teniendo un... Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, Ángelo. Buenos días. ¿Me escuchan perfectamente? Perfectamente. Buenos días, Ángelo. Estamos aquí conversando sobre las circunstancias, las razones que dan origen a esta marcha, este domingo 30 de marzo, una fecha emblemática de una de las batallas principales de la independencia para nuestro país, así es. En Santiago. Así es que buenos días. ¿Y cuál es el ambiente, cuál es la situación a esta hora con relación a la marcha de Friusa? Bueno, nosotros podemos decir que Friusa actualmente se encuentra militarizada, que todo el dominicano que quiera asistir no tiene nada que temer, ya que nuestras autoridades se encuentran allá haciendo su trabajo como debe de ser. Y que, así como decían ustedes, Friusa es la prueba de una irresponsabilidad política que hemos tenido en los últimos 25 años, que se ha dejado crecer, y que Friusa no se va a quedar en Friusa si no se le pone control y leyes dominicanas. Exactamente, ¿qué es lo que motiva a ustedes a realizar esta marcha, Ángelo? E ir a Friusa y hacerlo desde allá. Bueno, lo que pasa es que hay que ir al origen del problema, porque si no nadie le va a poner atención. Y para nadie es un misterio de que en Friusa se vive con leyes de Haití, se vive violando las leyes dominicanas, que para vuestro botón, nosotros vimos la situación que pasó en Muguero Alto, donde es lo que queremos evitar en nuestro país, para que todo el que vive en territorio dominicano viva bajo las leyes que vivimos todos nosotros. Evitar una desgracia como la quema de vehículos que vimos, que cualquiera pensaría que fue en Haití, que no lo hemos visto en nuestro país en ninguna protesta en los últimos 25 años. Ok, ¿por qué se advierte en el ambiente, Ángelo Vázquez, que es una provocación ustedes pues ir al territorio pues a manifestar, a expresar su rechazo a la cantidad de ilegales haitianos en la República Dominicana? Y me gustaría que le agregara cuál es el programa que ustedes van a ejecutar y a qué hora comienza esa actividad el próximo domingo. Bueno, nosotros tenemos pautado que a las 12 en punto de la tarde estaremos en las afueras de Friusa, precisamente frente a la entrada de la bomba Tesaco, para entrar junto a las autoridades para Friusa, para romper el mito de que en Friusa no entran las autoridades, para romper el mito de que en Friusa un dominicano no puede entrar, ya que hemos escuchado incluso al presidente del Senado hacer ese llamado, que es un peligro. Pero ya su mundo entró y no hubo ningún problema. Son cosas que nosotros no aplicamos, porque lamentablemente
nosotros no podemos vivir con miedo en nuestro propio país, porque hoy tendríamos miedo por decir que somos dominicanos, mañana por levantar la bandera nacional. ¿Y a dónde nos llevaría esa situación? Ángelo, hay personas que de alguna manera se sienten un poco de temor de participar en esta marcha, e inclusive están un poco, hay un ambiente de aprehensiones en cuanto a lo que pueda pasar allá cuando ustedes estén realizando esa marcha dentro del hoyo de Friusa. Y le cuestionan a ustedes, por ejemplo, un discurso que a veces es un poco elevado de tono, y también el hecho de que ustedes usan uniformes como si fueran militares, y hay algunos que entienden que para defender la patria, que para manifestar un sentimiento patriótico no hay que usar, por ejemplo, un uniforme si ustedes no pertenecen a una organización militar. Bueno, nosotros somos un movimiento patriótico que defiende la patria. Más que todo, nosotros hemos visto que los mayores enemigos de nuestro país, que son los políticos que han contribuido a la condición que se encuentra en nuestro país, ellos no usan uniforme, usan traje, y ha sido peor. Pero más que todo, el que tolera el desorden para mantener la paz, después tiene el desorden y tiene la guerra. Y es lo que nosotros queremos evitar en nuestro país. Mucha gente le molesta el tono que nosotros decimos las cosas, vuelvo a lo llano, porque ese sentimiento del pueblo, por eso se nos ha unido tanta gente, que muchos todavía no lo han entendido, y que más que todo, las cosas hay que ponerle en orden. El país se creó con autoridad, y el que quiere que las cosas mejoren no puede hacerlo con timidez o pidiendo que por favor se realice, porque todos sabemos que en nuestro país nada ocurre por las buenas. Bueno, Ángelo, el país hay que ponerlo en orden, pero no con el desorden. ¿En algún momento ustedes han conversado con las autoridades, han sostenido como movimiento, por supuesto, han tenido alguna reunión para tratar este tema de Friusa? Bueno, primero que todo, claro que sí, siempre manteniendo el orden y no en el desorden, para que no pase lo que hicieron los haitianos en Ubero Alto, porque hasta ahora nosotros somos los que somos dominicanos y nunca hemos hecho un desorden en este país. Pero lo de Ubero Alto parece, Ángelo, lo de Ubero Alto es un problema del no pago por jornadas a obreros de origen haitiano y también dominicanos. O sea, no tiene nada que ver con un tema migratorio, es en el no cumplimiento. Claro, todos hemos trabajado alguna vez en algún trabajo que nos han dicho que no nos podían pagar ahora y no hemos quemado vehículos. Eso sí, está muy bien. Lo que se está refiriendo es a los mecanismos, a la forma para reclamar un derecho. Los dominicanos, es verdad, en muchísimas instituciones, por ejemplo, en los años 80, 90, había muchísimas manifestaciones de protesta con la zona franca, por ejemplo, que habían empresas que se establecían aquí, no querían pagar horas extras, no querían pagar lo que realmente estaba establecido en el Código Laboral. Y aquí nadie prendió una guagua, aquí nadie le prendió fuego a un paquete de gomas. O sea, es el mecanismo, es la forma de protestar. Ángelo, una pregunta. ¿Ustedes por si acaso reciben o están recibiendo algún apoyo por parte de alguna agrupación política o movimiento? ¿O ustedes pretenden adherirse a algún movimiento político o formarlo para seguir defendiendo el país? Nosotros no vemos un solo político en este país actualmente que nosotros simpaticemos, porque lamentablemente el político ha elegido ese camino porque siempre busca beneficio. Nosotros buscamos algo que no pueden darnos los políticos, que es el ejemplo de Duarte, que lo dio todo por un bien mayor, el de todos nosotros los dominicanos. Y ese es nuestro ideal, el dominicanismo. Ángelo, tú has aparecido en el escenario público de manera fulgurante a través de un tema que nos atañe a todos, pero ¿de dónde tú vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has trabajado? ¿Qué haces? ¿De dónde tú vienes? Bueno, yo simplemente soy un simple dominicano, no he estudiado ninguna carrera, terminé la escuela y alguien tenía que decir ya basta.
y yo he iniciado para que las condiciones se den de que el pueblo dominicano se una, de que dejemos de dividirnos como nos han dividido los partidos por colores, porque a nosotros todo nos divide, pero lo que nos une es la dominicanidad. Pero una cosa, Ángelo, a propósito de eso, pero ¿de dónde tú vienes? Porque ya tú estás en el ojo público y se amerita que inclusive quizá tú no, en algunas circunstancias no puedas ni siquiera andar solo en algunos puntos específicos. O sea, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué tú trabajas? ¿Qué haces? Porque te vemos siempre con tu uniforme y tu propuesta pública. Con la orden solo no se vive así, ¿verdad? De la orden no se vive así. Yo tengo una compañía de motores, para ser preciso, tengo 15 alquilados, pero más que eso, vengo de un barrio, soy un simple dominicano más. Pero hay muchos barrios. ¿De dónde tú vienes, Ángelo? Vamos a conocerte un poco. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Vamos por parte. Vengo de Cristo Rey. Okay. Ah, qué bien. Sí. ¿De la 41? No, de Cristo Rey, cerca del Club Los Cachorros. Y vamos a ver, el niño Ángelo, que venía creciendo, ¿qué edad tú tienes, Ángelo? Inquieto, Ángelo. 28 años, ok. ¿Cuándo tú dices, oh, la nueva orden, vamos a hacer algo? Antigua orden. La antigua orden. Sí, yo dispongo nueva, pero es antigua. O sea, ¿de dónde surge ese concepto, ese criterio, Ángelo? Bueno, lo que pasa es que nosotros vemos prácticamente la pérdida de los valores patrios, de la juventud, no solamente de la juventud, de todo el pueblo dominicano, que le hace falta una causa. Y yo me he preparado para darle una causa al pueblo, para que nos unamos con un fin, que es construir la patria que Duarte soñó. Bien. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que el presidente de Argentina, Milei, vive como en una añoranza de Mussolini. Y entonces me gustaría preguntar, si yo te pongo a elegir entre Mussolini y Hitler, ¿con cuál tú te quedarías de esas dos figuras históricas? Con ninguno de los dos. Ah, qué bien, qué bien. ¿Por qué no te gustan? Una pregunta. Usted, dime lo de la risa, ¿por qué no te queda con ninguno de los dos? ¿Cómo es? ¿Por qué no te gustan esas dos figuras? Porque el ejemplo mío es Duarte. Ah, ok. Nadie más. Sí, nosotros tenemos suficiente historia para decirle a cualquiera por dónde nosotros tenemos que ir, no para que nadie venga a decirnos qué camino es el que tenemos que tomar como país. Déjame contextualizarte la pregunta. La boina es muy de Mussolini, ¿no? Y también los nacionalistas alemanes usaban ese tipo de boina, por eso te hice la pregunta, ¿no? Ok, perfecto, sí, pero yo tengo entendido que ellos no utilizaban boinas. No. Los que utilizaban siempre boinas han sido los ingleses, estadounidenses. Ok. Perfecto, una pregunta, ¿ustedes están ofreciendo transporte para las personas que van a participar en esta marcha que han organizado hacia Friusa? Tú has dicho que pretenden estar allá a las 2 de la tarde, ¿verdad? En Friusa. Eso es así. 2 de la tarde. Una cosa, para ustedes movilizar tanta gente como cuanta gente quiera ir a esa marcha, se necesita logística, se necesita dinero, recursos para pagar esos autobuses. Solamente de nosotros vamos a movilizar 600 personas, aparte de toda la población civil que se va a movilizar, que no pertenece a la organización, a apoyar esta causa. El país se va a movilizar. ¿Quién paga esas guaguas que va a movilizar a esa gente? Bueno, la pagan los miembros, los que simpatizan por la causa, el dominicano que le duele este país, dentro y fuera del país. ¿Cuántos miembros tiene la antigua orden? ¿Cuántos miembros tiene? Bueno, en diciembre, el último conteo, pasábamos de 30,000. ¿Y hacen algún aporte ustedes? ¿Y a quién se le entrega? ¿Hacen algún aporte ustedes? ¿Una cuota o algo para mantener la orden? El aporte es voluntario, todo el que quiera es voluntario. Es obligatorio. ¿Cuántas personas ustedes esperan que vayan el domingo a Friusa?
Bueno, podemos decir que habrá más de 10.000 personas allá en Friusa. Conservador. Ángelo, Ángelo, ¿desde dónde van a partir? Por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, ¿dónde se van a concentrar para partir a Friusa? Puntos del país si hay algún otro punto también. Bueno, nosotros principalmente tendremos mucho transporte disponible aquí en Santo Domingo, ya que en los otros lugares sale muy caro. Y no voy a anunciar los otros lugares porque ya los autobuses están full. Pero tendremos transporte gratis en la parada del metro Juan Ponce entre la 27 de febrero con Máximo Gómez a las 8 de la mañana. Pueden buscar las informaciones del transporte en antiguaorden.com. Yo insisto en una cosa, señores, movilizar una gran cantidad de personas no solamente implica ofrecer el transporte. Si tú estás pidiéndole a la gente que esté ahí desde las 8 de la mañana para estar en Friusa a las 2 de la tarde, estamos hablando de que tú necesitas una amplia logística que implica, por ejemplo, refrigerios, que implica una serie de atenciones. Recuérdate que no es un acto de partido político. No, pero ¿de dónde van a sacar ese dinero? La gente lleva su banco. Veo que ya ustedes respondieron lo siguiente, y es que esto no es un evento político. Aquí todo el que va por amor a su quería eso. Aquí todo el que va, muchas veces nosotros vamos a las movilizaciones desde las 6 de la mañana que nos levantamos y llegamos a las 8 de la noche a la casa y apenas hemos tomado café. Porque que hay que hacer un sacrificio si de verdad queremos un mejor país. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. Y todo el que va dispuesto a eso. Ángelo, finalmente ya espacio está abierto aquí. Nosotros no tenemos ningún tipo de tamiz ni doble rasero respecto de los temas. Sí. Y aunque no comulguemos con algunas ideas, nosotros abrimos el espacio siempre a todos los sectores. Sí. ¿Estás en contacto con los servicios de inteligencia para fines de que te mantengan informado? No. Dubitativo ahí. Estaba mirando el teléfono. Gracias, Ángelo. Te está ayudando mucho, diferencias apartes, siempre respetamos. ¿Quién era que planteaba que aunque no esté de acuerdo con tus planteamientos, doy capaz de dar la vida por defenderlo y respetarlo? Gracias, Ángelo. Gracias. Sí, buenas gracias. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Interesante conversación. Claro. Sí. Gracias, Ángelo. Gracias, Ángelo. Miren, vamos a hacer una pausa y hoy vamos a tener un invitado de primer nivel que estará en breve con nosotros, como es Tony Peña Guava, alto dirigente, ahí está, alto dirigente del PRM, Partido de Gobierno, y director de políticas públicas, sociales del gobierno. Estará conversando con nosotros en breve. Vamos a una pausa, compañeros, retornamos. Bueno, seguimos aquí. Hoy tenemos un invitado estrella, señores. Hay que decir que Haití prohibió las importaciones desde República Dominicana. Me dio risa cuando vi eso ayer. ¿Están tomando medidas? Sí, están tomando medidas. Eso además, obviamente le afecta a la República Dominicana. En medio del problemón que tiene Haití, le afecta más a ellos. Bueno. Porque si le llegaba algo, ahora no le va a llegar nada. Bueno, nuestro invitado estrella de hoy, en la entrevista central, Tony Peña Guava, está con nosotros, ya aquí con nosotros, para participar de este conversatorio en el día de hoy. Así es que ya en unos minutitos estará sentado con nosotros aquí en el set. Entonces, decíamos de Haití. Y de que se prohibió la importación desde la República Dominicana, la exportación desde República Dominicana. Fue un comunicado, emitido, una instrucción dada por el Ministerio de Hacienda al Departamento de Aduanas de Haití, de que prohíba toda importación de mercadería, de comida, de todo tipo, que entre a Haití por puertos dominicanos, de manera terrestre, y que todo tiene que entrar por la vía marítima directamente a Haití.
Eso tiene otras implicaciones. Sí, claro. Y a quien más afecta es al pueblo haitiano, Claro. que todo lo que recibe y que toda la comida, la alimentación la recibe desde la República Dominicana. No hay que olvidar que Haití es el segundo socio comercial más importante que tiene la República Dominicana después de los Estados Unidos. Claro. Pero ¿por qué el segundo socio? Sin ni siquiera haber un tratado de libre comercio y demás. Por el volumen de mercadería que movilizamos. Porque no existe ninguna medida sanitaria. Tú puedes pasar lo que sea para Haití sin ningún tipo de problema. Pero realmente es el Por segundo ejemplo, socio. ayer hablábamos del tema de los huevos, ¿verdad? Sí. Haití tú puedes pasar todas las toneladas de huevos que tú quieras, porque no hay tema con el tema sanitario. Pero más que No eso hay es la problema, necesidad o sea, que tienen ellos, desorden ahí. porque ellos producen nada. Ellos Obvio. destruyeron todo su aparato productivo e industrial, entonces tienen nada y todo lo que necesitan es de aquí que lo pueden lograr porque tenemos una frontera terrestre. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué van a estar ellos reclamando? Todo el salami, todo el huevo, todas las pastas que aparezcan en la República Dominicana van para allá, es por Claro. camiones que lo llevan. Esa medida en los lugar mercados. y es cierto que nos afecta, pero ellos son los más afectados porque son los mayores consumidores. Los de abajo, sobre todo. Entonces, pero A ver, bueno, vamos a ver cuántos días dura esa medida. la abstinencia. Mira, los comerciantes dominicanos viven como lambisconeando Siempre Haití. esa situación. Y por eso es que el del lado haitiano, a cada rato cogen ese martillo y le dan a los comerciantes dominicanos, porque de una vez están temblando y de una vez están arrodillados Sí. y con el griterío. Y por eso es que Haití sabe que esa es una medida que pone contra la pared a todos esos comerciantes dominicanos que por esa comodidad comercial irregular, porque es casi irregular, no se han dispuesto a buscar otros mercados. Y por eso es que viven con el chantaje ese. Por eso es. Así es que le vamos a dar seguimiento a este tipo de situación. Pero ahora tenemos al invitado estrella de este día, don Tony Peña Guava, alto dirigente del PRM, alto funcionario del gobierno en políticas públicas sociales y sobre todo también uno de los aspirantes a la precandidatura a la presidencia por su partido. Buenos días, don Tony. Buenos días, gracias por la invitación. Abierto. No había venido, pero ¿Qué le parece? Me mandan mis felicitaciones, mi amigo Ismael Reyes. Sí, su en llave. Buen canal. En llave suyo. En llave mío. Sí. Bueno, bienvenido. Comencemos por el principio, cómo van los aprestos, cómo va el trabajo suyo para lograr la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Hay muchos competidores, hay mucha gente que está tirada al medio, hay por lo menos 8 o 10 proyectos presidenciales en el PRM. Hasta ahora, bueno, con el sueño de la vicepresidenta sería 7. Con el sueño. ¿Por qué por el sueño? Me Bueno, gusta eso eso. fue lo que dijo ella, que ella se el programa que ella soñó sobre la carinata. Entonces, si ella finalmente también es precandidata, seríamos 7. 7. ¿Y qué piensa usted? ¿El país está preparado para una mujer presidenta? No lo digo solamente por la señora vicepresidenta Raquel Peña, cuyas cualidades y méritos todo el mundo conoce a nivel empresarial, a nivel profesional, su capacidad gerencial la ha demostrado como vicepresidenta y todos los roles que el presidente ha puesto en manos de ella. La misma capacidad que tienen los hombres, la misma capacidad tiene la mujer. O sea, que la mujer puede ser presidenta de la República aquí en el país. Yo no me voy a poner a decir como algunos amigos de mi propio partido, a denigrar, ¿verdad?, el sexo femenino. Imposible. Yo soy una mujer. Y además las mujeres han demostrado, inclusive mucho más resiliencia, más efectividad, más responsabilidad y hasta mucho más austeridad que los hombres. Tony, ¿obedece a una estrategia a lo interno del PRM con la validación del presidente Luis Abinader el hecho de que tantos precandidatos, 7 salieran? Un hecho de sinceridad. Voy a terminar la pregunta. Porque se nota que es obvio que hay una violación a la ley de partidos políticos y la otra de régimen electoral. Y ha dicho Melanio Paredes, del PLD, que si el PLD está anunciando precandidaturas es porque el PRM ha violado la ley electoral. Es que no hay violación de la ley electoral, espérate. Hay precandidatos, ¿verdad?, que todavía no son oficializados por el tema electoral. Y siempre ha sido así. Yo no sé por qué como sociedad, una broma mentira.
en todos los partidos políticos de que se inició la democracia dominicana, gana un proceso electoral un partido y al otro día comienzan los proyectos políticos presidenciales. Y yo te puedo hablar con propiedad porque yo he sido director ejecutivo o jefe de campaña de los últimos precandidatos presidenciales que hubo cuando éramos PRD y éramos el PRM. Cuando ganó don Antonio, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 78, al otro día comenzó el proyecto Sabor Blanco y también de Jacobo Magluta. Cuando perdió Hipólito, por ejemplo, ¿verdad? En el año 2004, al otro día comenzó el de Miguel Vargas, ¿verdad? Perdió Miguel Vargas, al otro día comenzó el de Luis Abinader. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque un proyecto presidencial, tú no lo puedes hacer 2 días, señores. Tú tienes que recorrer un país, tienes que visitar una dirigencia partidaria, tienes que ganar una convención interna y tienes al mismo tiempo que darte a conocer hacia afuera y que la gente conozca tu pensamiento. Entonces, eso no se logra en tiempos récord de 2 o 3 años. Generalmente, la mayoría de los proyectos políticos duran varios periodos para poder ganar un proceso electoral. El caso de Leonel Fernández fue un caso atípico en el año 96, de un primer intento y ganarlo, eso casi nunca se da. En el caso particular de lo que estamos aspirando, todo el PRM, casi todos somos debutantes y aspiramos a ganar en nuestra primera elección. Entonces, con mucho más tiempo tenemos que darnos a conocer. Ahora, lo que no podemos hacer es violar la ley electoral. ¿Qué dice la ley electoral? Que tú no puedes hacer trabajo hacia afuera, que tú no puedes hacer campaña abierta, pero reunirte con los compañeros de tu oficina, visitar a una persona, ¿en qué daño el acceso a la ley electoral? Pero porque nadie está haciendo proselitismo directamente así, abierto, sino reuniones pequeñas en oficinas, que tú visitas a los compañeros en sus diferentes comunidades, que visitas las casas, que es lo que se puede hacer por el momento. ¿Usted presentó su equipo de campaña en estos días, aparte del equipo de Santo Domingo? Sí, bueno, lo presenté en la provincia de Santo Domingo, quiénes serían mis coordinadores, porque hay como un jueguito sucio de que no quieren mencionar el nombre mío, no sé cuál es el miedo que tienen. Entonces yo dije, bueno, vamos entonces a dar una pincelada y vamos a presentar solamente el del Gran Santo Domingo. Y yo te apuesto a ti ahora mismo que nadie puede presentar un equipo así. Porque yo tengo prácticamente mi equipo hecho en el país entero ya. ¿Por qué? Porque yo he sido director ejecutivo, jefe de campaña, el que tiene mejor conocimiento político al detalle del trabajo, a lo interno de un partido político, de todos los precandidatos somos nosotros. Porque yo fui director ejecutivo de la campaña de Hipólito Mejía, director ejecutivo de la campaña de Miguel Vargas y jefe de campaña casi por 8 años de Luis Abinader. He ocupado casi todas las posiciones en lo interno del partido, menos ser el presidente del partido. Entonces, si tú buscas, ¿verdad?, digamos, la hoja de vida política, profesional, en el sentido de trabajo político, difícilmente ningún aspirante a lo que está aspirando al día de hoy tenga el trabajo político que tengo yo hecho a nivel nacional. Entonces, yo soy un político experimentado y ahora yo lo que veo muchas veces es una especie de maniqueísmo de un compañero de quién tiene más diputados, quién tiene más senadores. Te digo la verdad, eso es irrelevante. Porque al final un diputado es un dirigente. Y no se gana con eso, se gana estructurando un equipo poderoso, ¿verdad?, en torno a los recintos electorales, los colegios electorales, a nivel de las provincias, los municipios, los distritos, y lo que vota generalmente es la base del partido. Entonces yo mi equipo es de dirigencia media y de base, donde la gente sabe buscar los votos. Entonces yo estoy concentrado en hacer mis equipos. Ahora, lo estoy haciendo en el tiempo que me sobra. Porque yo tengo una campaña, un trabajo muy intenso como director del gabinete social. Bueno, saliendo de aquí ahora mismo, yo voy para la guerra, donde tengo otras actividades ahí. Para guerra, para el municipio de guerra, tengo actividades sociales del gobierno. Usted dijo, no recuerdo su jefe de campaña, ¿quién es? No lo he mencionado todavía, no. Una cosa, no tengo esa prisa todavía. Una cosa, Tony, el PLD le puso un bypass a la ley en el proceso anterior cuando seleccionó a Abel Martínez. Antes del tiempo. Pero le puso un bypass a la ley, la brincó. Así es. Porque hizo un proceso de consulta nacional, pero al final de cuentas, esa era la selección del candidato. Así es. Entonces, ¿cómo lo piensa hacer el PRM a lo interno? El PRM no ha discutido eso todavía a día de hoy, como partido. Pero nosotros vamos a coger la ley electoral. En el 2027 es casi seguro que en el segundo trimestre el PRM elija a su candidato a la presidencia de la República. O sea, faltan más de 2 años para eso. Sencillamente lo que hay son amaracos, visitas, cosas, digamos,
de forma muy light, que tienen todos los precandidatos a lo interno del partido para darse a conocer sus aspiraciones presidenciales. Pero así campaña directa 100% no la tenemos ninguno hoy en día. Porque como te dije, por ejemplo, yo trabajo hoy hasta las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche tengo que recibir unos compañeros en mi oficina política personal. Pero, por ejemplo, mañana temprano yo tengo que volver para la guerra y de ahí tengo entonces que ir para la provincia del Ceibo, donde voy a estar todos los fines de semana. Entonces, mi trabajo gubernamental me ocupa tanto tiempo que prácticamente me deja solamente el tiempo libre disponible después de las 7 de la noche para yo poder hacer mi contacto político. Entonces, lo que sí no podemos hacer, lo que estamos aspirando, que casi todos o todos somos funcionarios públicos, es dejar de hacer nuestro trabajo por no politiquear. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Si no hay un buen ejercicio gubernamental, no vamos a ganar. Entonces, lo primero que tenemos que apostar es que Luis Abinader siga siendo un buen presidente, se haga un buen gobierno que nos permita a nosotros entonces seguir en la cosa pública más allá del 2028, porque la gente entiende que estamos haciendo un buen gobierno. Entonces, mi mejor papel que yo puedo realizar en este proceso, en la selección de la candidatura, es ser un buen gerente donde estoy trabajando, que el gobierno siga teniendo buenos números, mantener la unidad, que es imprescindible para nosotros poder lograr ser contendores de cara al año 2028. Tony, usted dice que usted lo único que está haciendo en esta precandidatura, ¿verdad? Son reunioncitas internas que se hacen en el partido, pero te acaba de mencionar de que va a viajar al Ceibo. ¿Cuántas provincias en esas reuniones? No, pero el Ceibo es mi trabajo social. Sí, el trabajo social. No es para temas vicentistas ni nada por el estilo. Yo comienzo en Vicentillo mañana en la tarde y entonces el sábado vamos a estar en Santa Lucía y vamos a estar en el Ceibo. Y el domingo vamos a estar en Pedro Sánchez y vamos a estar también en Miche, pero es en el trabajo social del gobierno. Ok, pero entonces y de paso saluda a los compañeros. En el trabajo político, esos compañeros, esa estructura, usted ha visitado las provincias, a hacer el contacto directo, ¿verdad? Con sus compañeros. Pero termino a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde. ¿Y usted no cree que eso pudiera afectar el gobierno del presidente Abinader en estos momentos? No. Estas tantas precandidaturas que hay y usted salir. Si todo el mundo se dedica a hacer su trabajo gubernamental, no tienen por qué perjudicarlo. Ahora, ¿sabe cómo perjudica? Si yo ahora, cuando salga de aquí, me voy a la oficina mía política y comienzo a trabajar política y dejo mis funciones gubernamentales, entonces ahí sí lo afectaría. Sí, pero es el director del Gabinete de Políticas Sociales que está en las calles, bueno, independientemente, con una precandidatura. Y está el director de aduana también. Sí, precisamente. Y está el ministro de Turismo también. Y todos ellos tienen funciones igual de importantes como la tengo yo también. Sí, por eso le pregunto, porque, o sea, no me refiero única y exclusivamente a usted. Yo hablo los 7 precandidatos que hay. Todos somos funcionarios. Que son funcionarios. Desde vicepresidente, desde la alcaldesa, desde el ministro del gobierno, todos somos dirigentes de alta jerarquía gubernamental y me imagino que todos están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, porque yo lo veo. Yo veo, por ejemplo, allá yo haciendo un buen trabajo en aduana, veo a mi amigo David Collado haciendo un buen trabajo en turismo y entiendo que el mismo tiempo que tengo yo ya los fines de semana, o quizás después de las 6 de la tarde, en el caso mío es más intenso porque muchos de ellos no tienen el trabajo que tengo yo los fines de semana. Y los fines de semana es donde yo tengo más trabajo. Entonces, ¿cuándo usted va a dejar el cargo ya para usted entonces estar en las calles, en el contacto directo con los compañeritos? Yo entiendo que por lo menos un año y medio antes del proceso de selección del candidato presidencial, todos debemos dejar los cargos. Eso es lo que yo entiendo. Por lo menos yo le he dicho públicamente que lo voy a hacer. ¿Una licencia o una renuncia? No, salir de cargo. Vamos a salir de cargo. Una pregunta. Adelante. Una pregunta. Aquí en nuestro programa también, Guido Gómez Mazara, que no ha presentado su proyecto político, pero que uno sabe que tiene aspiraciones también de presentarse como candidato presidencial, dijo que en el momento en el que él decidiera competir por la candidatura presidencial del PRM, iba a presentar su renuncia como presidente ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Pero quiero emparejarle esa pregunta con
El tema que se está dando, por ejemplo, usted dice que muy bien, usted está haciendo un trabajo como director del Gabinete de Política Social del gobierno y va a las provincias, después se reúne con el equipo político. Pero mientras usted está haciendo su trabajo como funcionario, que lo está haciendo muy bien y hay que reconocerlo, el equipo político suyo está trabajando, por ejemplo, con las bases, está haciendo contactos. En estos días vimos a Wellington Arnott, director del Instituto Nacional de Aguas Potables, llegar, por ejemplo, a San Francisco de Macorís en un helicóptero a visitar a una diputada. Entonces mucha gente se pregunta, ¿quién pagó ese helicóptero? ¿Cómo un funcionario del gobierno que aspira a ser precandidato presidencial va a San Francisco de Macorís en un helicóptero a visitar a una diputada? No tengo conocimiento de eso, pero hasta donde conozco, Juanito es una persona muy prudente. Tú sabes que como él es director de INAPA, tiene que visitar todo el país y muchas veces para poder ahorrar tiempo y poder visitar varias provincias al mismo tiempo, en su trabajo gubernamental es posible que necesite a veces helicóptero. Yo uso muy poco, por ahí días, por ejemplo, que tengo que estar en Elías Piña y tengo que volver temprano, bueno, pues un mal día lo uso, ¿verdad? Pero en el caso particular, no sé esa aseveración que tú haces, pero hasta yo lo conozco, siempre ha sido una persona muy prudente. Pero vuelvo y te repito, todos los que estamos ahí tenemos que apostar a lo más importante. Número uno, buen gobierno del presidente Luis Abinader. Si no hay un buen gobierno, ninguno tendremos posibilidades de alcanzar la presidencia de la República. Okay. Entonces, mi mayor papel y mucho más en el área social, que es tan sensible, si ustedes ven mis redes sociales, no es que yo estoy diciendo una cosa aquí, no, ustedes lo pueden ver y preparo todos los días. Yo trabajo de 8 de la mañana a 6 o 7 de la noche todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Inclusive tengo esa desventaja frente a mis competidores, que quizás muchos de ellos los fines de semana, ¿verdad?, pues no tienen esa obligación. Pero en el caso mío es todo lo contrario. Donde yo más trabajo, más intenso, desde mucho más temprano, son los fines de semana. Tony, hemos visto que en los últimos meses han sido presentadas varias encuestas y en la mayoría vemos cómo David Collado prácticamente le pasa el rolo a todos sus hijos. Él es que está en mucho mejor condiciones de todos nosotros. Mira, el ejercicio político tiene que ser responsable. El único que ha venido a los programas de televisión ha dicho, mira, no, la situación es esta. Yo vi hace poco tiempo un programa que ustedes tienen aquí y dije que en mis encuestas, las que yo he hecho, él está en primer lugar. Carolina está en segundo lugar, nosotros estamos en tercer lugar y después entonces siguen los otros precandidatos. ¿Usted está por encima de Yayo? Pero por mucho. ¿Cómo? No, mira, la gente juega mucho este tipo de cosas y al conteo de que yo tengo tantos diputados y tantos senadores. Y el primer conocimiento que tiene que tener un político es que lo conozcan. Ese es lo primero, ¿eh? Claro. Si tú vas a la ABC de la política, lo primero que tiene que hacer un político para poder iniciar una campaña electoral es que lo conozcan. Y la gente presume muchas veces que la gente te conoce, pero no es así. Porque es que hay dos mundos. Hay un mundo político y hay un mundo que no es político. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú juntas todos los partidos políticos del sistema, somos 3 o 4 millones de personas. Pero ¿qué pasa? El país tiene 11. Hay 8 millones que no conocen. Tú le preguntas a un botellero de Elías Piña, por el nombre que sale cualquiera de nosotros, y dice, ¿de qué usted me está hablando? Entonces, tú tienes que darte a conocer. Yo, que me presumo ser una persona muy conocida, ¿tú sabes cuál es el conocimiento que tengo yo? Un 68%. Es mucho. Pero eso es mucho. Pero hay un tercio que no me conoce. Claro. Pero se trabaja. Hay un tercio que no me conoce. ¿Tú me entiendes? Entonces, y siendo yo Gómez. Oye, muchos de esos muchachos que están ahí no llegan a un 30% de conocimiento. Ajá. No, sí, pero te lo sé. ¿La vice cuánto tiene de reconocimiento? No, nosotros no la medimos en ese momento. Ok, bueno, ¿cuánto tiene? Hay muchos de ellos que tienen un conocimiento de un 30 o un 40%. Oye, el que tiene mayor nivel de conocimiento esos muchachos es David. Es David. Entonces, la realidad es que el primer papel que tiene que hacer un precandidato es que lo conozca el mundo político y el que no es político. Así es. Porque al final los dos votan. Sí. Tony, ¿cuánto tiene David en la encuesta tuya de trabajo? ¿18, 19? ¿El qué? David, ¿cuánto sale en la encuesta tuya de trabajo? No, está alto, está bastante 19, alto. 20. No. Cuando lo medimos a lo interno de todo el partido,
Él tiene números que llegan al 50%. ¿Y tú cuánto tienes? Tenemos un 7, un 8% más o menos. ¿Y Carolina? Ella está un poco más alta, 12, 13, 14, por ahí. Bien. José Tomás enumeraba el buen trabajo que vienes realizando en la coordinación del Gabinete Social. Yo hice mi tareita y quiero felicitarte como la prensa recogió el trabajo de marzo. El día 8 de marzo graduaste 1.300 jóvenes en la 7ª graduación del programa de oportunidad. Eso es verdad. También el 13 de marzo celebraste una jornada de inclusión social en Pedro Brán, junto al presidente Luis Abinader. Y el 18 dice esta contabilidad que vivir sin miedo sobre prevención del cáncer y enfermedades fue una buena, enfermedades cardiovasculares, fue muy buena. La pregunta que te quiero hacer es, ¿no hay una dicotomía con la fusión de Supérate y ADES? Porque dice aquí la prensa que se va a llamar ahora la fusión de esas dos entidades, Dirección de Desarrollo Social, y que va a pertenecer al Ministerio de la Presidencia. ¿Por qué no pertenece a los gabinetes sociales? No, todavía bajo tu dirección. Todavía está en construcción eso. Vamos a esperar que el presidente emita el decreto, porque lo que se va a fusionar es las funciones que tiene actualmente Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales. Recuérdate que lo que existía antes era un trípode, en la cual estaba el SUBE, ¿verdad?, que es el mapa de la pobreza, entonces categoriza la pobreza, después está entonces la condicionante que tiene Supérate, darle seguimiento a la familia, entonces al final había una administradora de subsidios sociales que pagaba entonces los subsidios. Eso era lo que era el trípode que había hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora el SUBE se fue para el Ministerio del MIPI y entonces en el caso particular, el presidente tiene una visión de que en el caso de Supérate y ADES hay una fusión para una mejor administración de esas dos entidades en una. Y eso es lo que se está construyendo en este momento. Una cosa, Tony, con relación al sueño de la vicepresidenta, una vez el presidente Abinader, sabiendo ya sus intenciones, el equipo, el grupo de compañeros junto contigo, los llamó a una reunión. Usted estuvo ahí, ¿verdad? Sí, claro. Ok. ¿Cuándo usted cree que el presidente debe convocarlo de nuevo y que incluyan a la vicepresidenta? Bueno, es una facultad que tiene el presidente. Pero doña Raquel, para mí es un lujo que sea una de las precandidatas dentro del partido. Le suma mucho y le aporta mucho al interno del partido. Mira, la democracia es buena. También más precandidato, bueno, mejor, porque por el caso mío particular, a mí no me afecta mucho. ¿Por qué? Porque yo siento que mis competidores están muy concentrados en saber cuántos síndicos, cuántos diputados y cuántos senadores pueden tener. Y esa no es la concentración más importante en política. La concentración más importante es de cuántos dirigentes de base tú tienes. ¿Por qué? Porque esos son los que votan. Cuando tú te vas a un recinto, un colegio electoral, tú te buscas los compañeros. Entonces, lo más importante en la contabilidad es tú tener de presidente de zonas, secretarios generales, de organización electoral, juventud, mujeres, los vicepresidentes, los secretarios, los miembros de ese comité municipal o ese distrito o esa zona. Son los que conforman realmente el tinglado político del diario vivir. Entonces, ¿cuántos alcaldes tiene Tony Peña y cuántos diputados? Porque te veo diciéndole varias veces a los compañeros, ¿verdad? Como no, porque yo los dirigentes locales. No, porque yo tengo mi diputado, tengo mi equipo. Lo que te quiero decir es que no baso mi campaña en un conteo importante de legisladores o de alcaldes, porque al final también ellos son dirigentes. Y además, vuelvo y te repito, mira, hoy en día la situación de muchos alcaldes y de muchos diputados no es fácil. ¿Por qué? Porque un diputado consigue 4 empleos o 5 en la Cámara de Diputados. Y con las sesiones y todo lo que puede ganar, pues gana 300,000 pesos, por ejemplo. Tú sabes lo que tú enfrentaste a una población con la demanda que tiene un candidato o diputado, un diputado actual. Óyeme, no la lleva fácil. Mire, aquí es una situación sumamente difícil. Entonces, muchas veces la mayoría de esos diputados tienen que vivir, que van una semana sí, una no, a enfrentarse a esa situación, porque cuando llegan los militantes y simpatizantes que trabajaron contigo, con mucha razón, a hacerte una serie
¿verdad?, de decisiones que lo ayuden un sinnúmero de cosas, que no está en condición el legislador. Porque aquí había una distorsión, el legislador está para legislar, para hacer leyes. No, pero aquí lo ve la gente como un político que lo que está es para resolver problemas. Bueno, pero esa no es su función. Esa es la realidad material de la política criolla en los patios y en los callejones. Mire, de los políticos. Claro, es una construcción de los políticos. Aquí estuvo hace unos días el doctor Francisco Domínguez Brito y se manifestó con respecto a ustedes los PRMistas, de que ustedes están cometiendo los mismos errores para seleccionar la Cámara de Cuentas. Y ayer la bancada del PLD y de la Fuerza del Pueblo se retiraron ante la denuncia de que ustedes, los legisladores PRMistas, están cometiendo el mismo error de seleccionar gente vinculada a ustedes para conformar la siguiente Cámara de Cuentas. Yo no me he puesto a examinar cuáles son los finalistas, porque ahora esa terna de 15, ¿verdad?, creo que en el día de ayer lo voy a mandar al Senado de la República para que al final elija 5. Bueno, pues había que ver si es verdad que son militantes del Partido Revolucionario Moderno. Eso es fácil, solamente hay que buscar en el padrón. Yo sí sé que la ¿Al padrón? ¿Y de dónde sacaron a Janel Ramírez? Fue del padrón y de un dirigente de ustedes de Monteplata. Pero para tú decir que es un dirigente del partido, tiene que demostrar que está en el padrón. ¿Verdad? Okay. Pero no basta con el padrón, ni con los vínculos políticos, porque participación ciudadana. Para tú decir que sea PRMista, tiene que haber activado dentro del partido o tú tener una colindancia demostrable. Porque muchas veces la gente dice, fulano es PRMista. Bueno, pero Juan Bolívar la etimología que Tony, vamos a poner un ejemplo práctico. Juan Bolívar Díaz está en el padrón del PRM. No está. Y entonces, ¿por qué es embajador en un país que no estoy criticando su posición, porque es un lujo donde quiera que pero su militancia a través de participación ciudadana? Un gran amigo personal de José Francisco. Pero no está en el padrón. Pero nunca fue un militante del Partido Revolucionario. Pero por eso entonces nunca lo fue. Por eso es que la estructura está muy molesta. Por ejemplo, los compañeritos de base, que son esas personas que buscan los votos, ellos dicen que no han sido tomados en cuenta, que están desempleados y que se están tomando en cuenta personas que ni siquiera pertenecen al Partido Revolucionario. Por el alambre, fue que dijo Soraya Suárez. Soraya Suárez decía en una entrevista aquí en Matutino Su Mundo de que muchos llegaban por el alambre, que no habían hecho el trabajo político, y hoy usted se topa en cada una de esas oficinas con esos funcionarios que usted nunca lo vio en ninguna de las campañas que se realizó durante todo el proceso. Mira, tú debes recordar cómo fue que ganamos el proceso electoral. Parece que la gente se lo olvida. Primero hubo una división fragante del Partido de Liberación Dominicana. Sí, claro. Y segundo, un movimiento social de hartazgo de los procesos de corrupción que tenía el PLD. Esas dos cosas, conjuntamente con la salida de Leonel Fernández y la construcción de una candidatura presidencial de un partido político que venía subiendo con la fuerza del PRM, fueron los detonantes para que en 2020 perdiera el Partido de Liberación Dominicana. Nosotros no ganamos solos, nosotros ganamos con un sinnúmero de partidos políticos y con todo un movimiento social. Entonces tú tendrías que pensar que no solamente el gobierno iba a ser 100% de PRMistas, tenía que haber gente también de la sociedad, porque era parte de esa construcción de poder ganar el proceso electoral del año 2020. Y hay uno que sencillamente una sincerización en ese sentido, pero también tengo que ser honesto, señores. Miren, a veces pedimos cosas que son imposible en el tiempo y el espacio. Este gobierno que tiene son 4 años y medio. Cuando el PLD se vio fuerte, robusto, fue ya con un segundo o tercer periodo. El PLD ganó el año 96 y salió en el 2000 igualito. Fue cuando volvió en el 2004, ya en ese interregno entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que tuviste un PLD robusto, por el largo ejercicio en el poder. Entonces nosotros llegamos en medio del COVID-19 con un país cerrado, con muchos problemas, y el gobierno ha hecho su tarea. Ahora, que existan funcionarios que sean empáticos con la base del partido y otros que no lo son, es una realidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi institución, ¿verdad?,
fuera de los de ley, todo el mundo del PRM. Pero hay otra institución que no necesariamente no es así. Bueno, le tocará a los PRMistas entonces, con la interna de Diógenes, premiar a los que entienden que se han portado bien con las bases en todo el partido. Muy bien. Pero eso no es algo que tú se lo puedes pegar al gobierno. El gobierno ha hecho su trabajo. ¿Por qué? Porque somos más de 300 instituciones del Estado Dominicano y todos somos funcionarios. Y la mayoría somos del Partido Revolucionario Vamos Moderno. a hacer una pausa, Tony. Venimos, José Tomás le va a poner una tarea ahí. Él le va a mencionar al retorno las ternas para que usted diga ese PRM y ese no. Y le voy a decir también cuál es el que está señalado para ser presidente de la Cámara de Cuentas. Pero los políticos también tienen derecho a dirigir cualquier organismo si son serios. Pero nadie ha estado hablando que no, porque el tema es que aquí por mucho tiempo las organizaciones de la sociedad civil se encargaron de desacreditar a los partidos políticos y a los políticos para ellos asumir el poder. Bueno. Y el empresariado también. Vamos a y eso es lo que está pasando ahora. Sí. Vamos a hacer pero una no pausa. peleen por eso, dile los nombres para que Sí. vayan. Vamos a la pausa, señores. Retornamos en breve con Tony Peña Guava. Bueno, estamos aquí conversando con Tony Peña Guava. Antes de pasar con lo de José Tomás y la lista que va a filtrar aquí Tony Peña en exclusiva. Va a validar. Tony, hay un abogado que sometió un tema ante el Tribunal Constitucional, Aquiles Jiménez, y el Constitucional le dio aquiescencia en términos de darle, de que tiene méritos para discutirlo, para que el presidente, para declarar que la Constitución no puede impedirle al presidente Abinader repostularse. ¿Qué tú crees de eso? El presidente tomó su decisión, señores, y es muy claro, y es un demócrata. Y el presidente no va para atrás ya su posición. Es pública, la hizo en el Congreso Nacional, ¿verdad? Consagró la nueva Constitución y ya es un hecho consumado. Es una bellaquería de Aquiles. ¿Y de dónde sale eso entonces? Pero tú conoces bien el personaje. Yo, dígame usted. La sociedad dominicana. Entonces, crearle problemas a la sociedad dominicana, crearle problemas al PRM. Eso es lo que está haciendo. Dale, José Tomás. Bueno, usted dijo que no conocía a las personas que han sido preseleccionadas en las 5 ternas que van a enviar al Senado de la República, que los escogió ayer la Cámara de Diputados, que es el procedimiento. Debo recordarle que fueron examinados 234 aspirantes para los 5 cargos de la Cámara de Cuentas y que entonces evaluaron al final 193 de este total. Entonces aquí le tengo las ternas como fueron presentadas, ¿verdad? Las ternas que fueron presentadas. La primera, integrada por, lo tengo aquí, déjenme buscarlo bien. La primera terna está encabezada por Francisco Alberto Franco Soto. ¿Lo conoces? Que es el que está señalado para presidir la Cámara de Cuentas. No lo conoces ese. Sigue como el siguiente. Bueno, tengo también que confrontar la foto también. No, pero hay compañeros que usted lo conoce desde que... Bueno, que sigue, ¿no? Sigue. La tendencia y la tradición es escoger siempre a los primeros de cada terna, ¿verdad? Sí. La segunda terna está encabezada, ¿verdad? Por Ferdinand de León. ¿Lo conoce? Bueno. Ahí está incluida como segunda la ex rectora de la Universidad Autónoma de de Santo segunda, Domingo, está ahí, Emma Polanco. ¿De segunda? Pero sí, de segunda. La encabeza Ferdinand de León, la segunda terna. Y como segunda está Emma Polanco Melo. Esa sí la conoce. De Mercedes. Sí, la rectora. Claro. No solo es la rectora. No, pero yo no dirige el PRM. Y fue apoyada por el PRM. No, yo no Espérese. ¿Y de quién es esposa? No, bueno, pues puede ser esposa de quien sea, pero ella no es dirigente del PRM. Es del Partido de la Liberación Dominicana. Margarita del PLD y Leonel de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo se llama el esposo de doña Emma? Cándido Mercedes. Sí, el sociólogo Cándido Mercedes. De Pero partición. Cándido no es de Político. No, espérese. ¿Y de quién es representante Cándido Mercedes? ¿De Participación Ciudadana? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver Cándido con Mercedes el del PRM? No. ¿Y eso qué tiene que ver con el PRM? No.
Pero Participación Ciudadana ha nombrado un viaje de gente en el gobierno. Tuvieron personas que sí, que han accedido. Hasta lo de casino. Un buen movimiento cívico que tuvo mucha incidencia en la campaña del año 2020. Vamos a replantear. Pero no son dirigentes. ¿Participación Ciudadana apoyó y ayudó a que el PRM fuera gobierno? No, directamente no, señor. ¿Y por qué tiene tanta gente en el gobierno? Pero siempre tiene gente en el gobierno. No. Sí, pero tiene al director de obras y contrataciones una de las públicas. personas que tenía mayor influencia en el gobierno de Danilo Medina, una persona muy vinculada a esos sectores. ¿Tú recuerdas su nombre, Tony? Sí, Ramón Tejada Holguín. No. Gustavo Montalvo. Y el que estaba en el MEPI también era. Entonces no podemos decir eso por eso. Ok, seguimos con las ternas. La tercera terna está encabezada por Charles Isaac Betances Tejada. ¿No le resulta sonoro ese nombre? No está influyendo, Tony, en esas ternas. De segunda está Maribel del Carmen Reyes Morillo. Entonces, la cuarta terna está presidida por Rainer José Castillo Martínez. ¿No lo conoce? No. ¿Tampoco? No, Tony no se está metiendo en eso. Y finalmente, la quinta terna está presidida por Griselda Gómez Santana. Tampoco. Tony no está metido en eso. La tradición cuando se trata de escoger por ternas es que siempre el órgano encargado de la elección se decanta por escoger al primero de cada terna. Sí, pero si no necesariamente debe ser así. Ha sido respetuoso del poder y de no incluir PRMistas en las más altas posiciones sensibles del Estado como eso, ha sido el Partido Revolucionario Moderno. Y ahí está la prueba. ¿Quién de nosotros se atreve a llamar a la Procuraduría a pedir un favor? Nadie. No me haga decirle que absolutamente nadie. A veces ataja un expediente. Óigame, señores, mire, es tan así que una de las instituciones que más puede apoyarse a un partido político para ayudar a una clase importante que son los abogados es la Procuraduría. Y no tenemos muchos abogados que no han podido ser parte del gobierno porque nosotros no tenemos el poder del Estado. Pero salió una información. Sin embargo, eso no pasaba cuando estaba el Partido de Liberación Dominicana. Salió una información que ponían entonces en esa posición a altos dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Entonces hay un desmarcamiento total. Pero salió una información entre el PRM frente a esos organismos que frente al PLD y la Fuerza del Pueblo. No hemos sido lo mismo. Una información hemos sido considerados al mismo tiempo consecuentes con el discurso que ha elaborado el presidente de la República. Salió una información, independencia de los poderes. De las investigaciones de la Cámara de Diputados con relación al comportamiento y manejo de interior de la Cámara de Cuentas, que han salido cosas bastante complicadas ahí en materia de oro, en materia de incluso de que se hicieron auditorías a varias instituciones que el propio presidente de la Cámara de Cuentas, según ha revelado la información, la archiva, la congelan, la retiran, donde se detectan actos complicados con la administración pública y corrupción. 10 auditorías específicamente se realizaron y se archivaron. Bueno, no tengo mucho conocimiento de eso, porque no ha sido cosa. Algo me hicieron una sobre los artistas, imagínate, y dijeron que había cuestiones administrativas, en ningún momento nada que tengan ilícito penal, ¿verdad? Pero es una decisión y lamentablemente tuvieron una situación muy anómala ya, de falta de garantías internas, de los procesos, de autorrespeto entre ellos mismos, y eso lo descalificó ¿verdad? De cara a la presente sociedad dominicana, y es lamentable, ¿verdad? Pero eso fue lo que la sociedad ha visto hasta el día de hoy, de lo que pasó en la Cámara de Cuentas. Tony, ayer tuvimos un contacto vía remoto con un especialista en tema agropecuario y una especialidad con el tema, Winston Marte. Sí, Winston Marte, con el tema de la fiebre porcina o la peste porcina africana. Yo quiero conocer tu opinión, porque el PLD se montó en esa ola y dice que es la irresponsabilidad
es responsabilidad del gobierno el brote y que se convirtiera en endémica esta situación. Y finalmente, quiero que me responda, ¿qué opinión tú tienes sobre cómo está fluctuando la tasa del dólar que, según la Fuerza del Pueblo, va a llegar a un 70% y eso va a evidenciar, o está evidenciando, pudiera evidenciar un colapso de la economía dominicana? Sé que casualmente cuando venía, estaba viendo una explicación de Magín Díaz, que obviamente no es del PRM, y explicaba que los agentes económicos, sobre todo los Estados Unidos, habían cambiado con la tasa, ¿verdad? Y que eso había influenciado indirectamente en la República Dominicana, porque las exportaciones están muy bien, los flujos de capital están muy bien, las reservas monetarias están excelentes en la República Dominicana, digamos que la inversión pública también, en este sentido también la capacidad de retorno en sectores importantes de la población dominicana, como el turismo, y que eso se debía al aumento de la tasa de interés, sobre todo en los Estados Unidos, que había creado algunas distorsiones en diferentes países del mundo, incluyendo la República Dominicana, pero que no era un fenómeno originado en el país, sino que esa ha sido quizá la razón por la cual ha subido un poco la tasa del dólar. Pero de llegar al 70 por 1, bueno, eso sería quizá el deseo de la Fuerza del Pueblo del PLD, pero eso no va a suceder. Tony, me gustaría conocer Pero su la opinión. fiebre porcina, ¿tú crees que Siempre ha sido, mira, yo recuerdo escuchar eso la primera vez en el año 79, que hubo una crisis grandísima. Yo era un niño. sacrificamos todos los cerdos? Era en esa época. Entonces siempre ha sido un tema recurrente, que cada cierto tiempo, bueno, pues parece que se va un poco de control la cosa, pero al día de hoy está controlada, no pasó como en aquella ocasión. Los productores no dicen eso. Los productores no dicen eso, Tony. Pero es un proceso que generalmente siempre, cada cantidad de años, aparece y desaparece de forma importante en ese sector productivo del país. ¿Qué es cíclico? Ha sido cíclico. Si tú buscas el comportamiento de los últimos 40 años, va y viene. Desde los 80 no aparecía, Tony, no digas no, siempre apareció en el 21 de nuevo. No, ha aparecido en varias ocasiones. La FAO declaró a las Américas libre de peste porcina africana en este momento y aquí la tenemos. Y ayer precisamente ese experto en este tema que estábamos entrevistando, él dice que el resurgimiento de la peste porcina africana está asociada directamente a la cancelación de más de 700 técnicos especializados del Ministerio de Agricultura que fueron hechas esas cancelaciones en el 2021 y que entonces se quedó el Ministerio de Agricultura sin esos expertos para tratar las medidas preventivas de esta enfermedad que afecta a los cerdos. Punto y coma para nombrar es importante entonces que tú en ese caso invite a todo el aparato agropecuario del gobierno dominicano para que te dé una información mucho más fidedigna que la mía, porque ese no es un tema que yo soy 100% experto. Sí. Pero lo que sí te he dicho yo, como dominicano, lo que he visto durante toda mi vida, es que es un tema cíclico, que va y viene durante todos estos años. Y te dije que en el año 79, lo recuerdo, era un niño, hubo que sacrificar todos los cerdos en aquella ocasión, en el año 79. Tony, pero hablemos de los trabajos que se está haciendo allá, Tony, en la institución que usted dirige, porque ellos quieren bomba y bomba con usted. Y sabemos que se está trabajando bastante. Tengo que admitir que es bueno el programa, eso, movido. Pero a mí me gustaría saber, está bueno señores, Tony, y específicamente con el tema migratorio. Hay una situación en la República Dominicana. Este sábado 30 habrá una... Domingo 30, ¿verdad? Habrá una gran concentración de cantidades de dominicanos que van a marchar, van a ir a Punta Cana, específicamente a Friusa, en demanda, por ejemplo, del gobierno, de que esa cantidad de haitianos que están ahí de manera irregular, que no están indocumentados, pues se controle esa situación. Culpa de todos los gobiernos de los últimos 30, 35 años, permitir ¿Qué ha pasado con lo que ha pasado migratorio en Friusa. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir estos asentamientos y mucho más donde tú tienes el principal turismo de la República Dominicana. Todos somos culpables, unos más y otros menos, de que esa situación esté presentándose ahí y en diferentes puntos geográficos de la República Dominicana. El tema migratorio se ha manejado
desde mucho tiempo con niveles de irresponsabilidad. Este gobierno está haciendo un esfuerzo ya cuando la situación llegó al clímax. No llegó en el gobierno de nosotros, no lo provocamos nosotros. Quien gobernó 20 años, los últimos 24, fue el Partido de Liberación Dominicana. Y el país se haitianizó en ese proceso de ellos. No fue en el proceso en la cual... O sea, que el PLD haitianizó el país. Bueno, pero tú buscas los niveles que existía, ¿verdad?, antes del año 96 y busca lo que existe en el día de hoy. ¿Y quién había gobernado durante todos esos años? Nosotros. Tony, pero decía el senador... ¿Verdad? Entonces, el que gobernó en los últimos 24 años 20 fue el Partido de Liberación Dominicana. Y ese periodo fue que este país se ha haitianizado a niveles ya alarmantes. Ahora, hay una situación, porque el tema es un tema complejo, no es un tema tan sencillo. Los dominicanos han abandonado algunos empleos que ya no les interesan. Pues el sector del campo no lo trabaja el dominicano, y el sector de la construcción también. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, se hacen contrataciones, juntamente con los patronos, se buscan las cantidades, se emiten los permisos de trabajo temporales, pagan mis impuestos porque no puede ser gratis, y entonces se tiene esa mano de obra, pero regulada, ¿verdad? No de una forma irregular. Entonces pienso que ahí es que todos los gobiernos que hemos fallado y tenemos que ser, digamos, más consecuentes con la ley migratoria. Tony, en ese mismo porque no puede haber una migración desproporcionada en un país pobre que caiga con otro país más pobre. Si imagínate tú que tú tengas una casa y tengas problemas económicos, ¿verdad?, y se te arrime 2 familias más. Un primo. ¿Qué va a pasar con la mujer preñada y 3 muchachos? Bueno, pues entonces eso es lo que está pasando con él. Pero con el tema... Nosotros tenemos nuestros problemas económicos, que gracias a Dios lo hemos mejorado bastante en la República Dominicana. Entonces nosotros no podemos cargar, ¿verdad? La comunidad internacional quiere que nosotros carguemos con una parte de la isla que es 25 veces más pobre que la de nosotros, para que entonces nosotros volvamos atrás, 30, 40 años atrás. No, mira, el tema de la comunidad el tema migratorio, Tony, en la cual nosotros somos parte, pero no puede crear el problema nosotros solos como gobierno. Entonces, la República Dominicana tiene que defenderse de esa situación y hay una marcha que tiene que ser en paz. El gobierno tiene que proporcionar que, bueno, el dominicano quiere protestar, es un derecho constitucional, no se lo puede quitar, ¿verdad? Ahora, lo que no podemos crear un problema, y mucho menos un sitio tan sensitivo como ese, porque ahí no puede pasar absolutamente nada, porque cualquier cosa que se haga ahí repercute a nivel internacional, y al final somos el mismo gobierno que nosotros como gobierno nos afectaría. Entonces, en ese sentido, yo pienso primero que debe haber un diálogo, debe haber medidas que se deben tomar, pienso que esos asentamientos importantes de migratorio tienen que ser controlados, no puede haber una situación tan descontrolada, pero también tú tienes que ver la otra cara de la moneda. Eso no es un país, ahora mismo eso es un país que lo controla las bandas por diferentes puntos geográficos del país. Inclusive me han dicho algunos expertos que las bandas están inclusive en la parte más alta ya de Petionville, esa parte de arriba sí, también. Pero tienen rodeado ya. Entonces, es lamentable lo que pasa con ese país, porque no solamente ha habido un colapso del sector productivo, sino también del sector empresarial. Los empresarios se han ido de ese país, ya no queda empresariado. Entonces, cuando ya un país llega a esos niveles, ya es una destrucción total. Es un problema que tiene la comunidad internacional, que se ha hecho en la vista gorda, no solamente ahí. Ese es un problema que existe en diferentes puntos geográficos del mundo. La gente no sabe, por ejemplo, que tú te vas al Congo belga, ¿verdad?, y han muerto 8 millones de personas por la guerra del coltán, que es un mineral sumamente importante, sobre todo en materia eléctrica, para los carros y para las computadoras. Y producto de ese material han muerto 8 millones de personas en un punto geográfico de África. Nadie habla de eso en el mundo. Pues lo mismo que está pasando también. Los agentes internacionales se han hecho en la vista gorda, han mandado 400 personas a ese país de Kenia, que no van a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son miles de bandas para 400 personas. ¿Qué van a hacer? Están guardados ahí. Es la realidad, Tony, pero me gustaría que ha fallado la comunidad internacional con el problema haitiano. Perdóname, pero de verdad que es de gran interés, y lo digo por la cantidad de haitianos. Yo sé que ha habido una responsabilidad por parte de todos los gobiernos, que han sido muy permisivos, pero yo estaba viendo las declaraciones que estaba dando el director de Migración,
Lee Ballester. Él decía que la frontera estaba blindada, pero también estaba viendo... Y se está deportando gente. Sí, entonces, pero también veía al presidente que la semanal hablaba del plan de repatriación, de ese programa que se está llevando a cabo, donde unos 10.000 haitianos iban a ser repatriados semanalmente. Pero también estoy viendo las declaraciones que dio el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, que él decía que de nada ha valido el tema de las deportaciones masivas que está haciendo el presidente Luis Abinader, donde ha habido una permisibilidad en la frontera, donde los guardias, o sea, tanto el CESBRON como el ejército, están permitiendo el acceso masivo hacia la República Dominicana de cantidades de haitianos indocumentados. No es así, la ciudad está controlada. Lo que pasa es que tenemos ya en el país una cantidad indeterminada muy importante y muy elevada. Y no es un tema que tú lo vas a resolver de un día para otro, es un tema que toma tiempo resolverlo. Lamentablemente nos tocó a nosotros como gobierno enfrentar una situación de descuido de muchos años, todos los gobiernos, y nos explotaron la mano como una bomba a nosotros, al PRM. Pero nosotros, como decimos, estamos haciendo el trabajo, pero también tenemos que hacerlo con el debido cuidado, por dos razones. Primero, por mantener nuestras relaciones internacionales. Y segundo, porque como te dije, tenemos sectores productivos del país que si nosotros erradicamos totalmente todas las personas que están ahí, ¿quién entonces va a cultivar la tierra? ¿Quién va a recoger los frutos? ¿Quién va a sembrar cacao? ¿Quién va a sembrar café? ¿Quién va a sembrar arroz? Nosotros los dominicanos lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a depender? O sea, Tony, que vamos a depender para siempre de eso. No, lo que hay que hacer es regularizarlo. Bueno. A lo que regularizarlo. Porque, sí, bueno, es un pasivo fuerte. 200.000 personas, por ejemplo, para que hagan un trabajo agrícola, ¿verdad? Bueno, pues usted lo contrata, ¿verdad? Le da su contrato de trabajo, sabe dónde vive, porque por índole de seguridad nacional tiene que saber dónde está y me paga mis impuestos. ¿Por qué? Porque si al dominicano yo le cobro impuestos, yo no puedo decirle entonces a un extranjero que no le cobro impuestos. Gracias, Tony. Eso tenemos que hacerlo. Gracias, Tony. Mira, me gustó el programa, muy bueno. Mire, finalmente... Han hecho una gran revista. Gracias. ¿Debe el presidente Abinader rotar los funcionarios y quitar algunos, finalmente, en breve? Pero ha hecho muchísimo ya, ha cambiado ya. ¿A dónde están? ¿Ustedes están todos los mismos desde que lo nombraron al principio de año? Pero dos cambios y ustedes son 300 agencias gubernamentales. Después que el presidente ganó su segunda nominación como presidente de la República, ha hecho dos cambios importantes en el Estado Dominicano. Dos cambios importantes. Inclusive, a mí, en el caso particular, cuando un funcionario está haciendo bien, yo no veo ningún tipo de razón porque tiene que haber cambio. Eso a veces son aprensiones de sectores a los internos o sectores a los externos. O muchas veces ustedes la prensa que quiere sangre, como dice popularmente. Bueno, hay una cosa, ese tipo de cosas. Pero el gobierno va caminando bien y va haciendo su trabajo. Entonces, no le vemos razón porque tiene que haber más cambios quizás de lo que amerita. Gracias. ¿Debe ser Luis el próximo presidente del PRM, del partido? Si el presidente decide, puede contar con mi apoyo 100%, levanto la mano una vez. Gracias, Tony, gracias. Vamos a hacer una pausa y venimos con el resto del contenido. Queda mucho más en Matutino, su mundo. Bueno, aquí estamos en la parte final, en el cierre de este Matutino Mundo. Tremenda entrevista de Tony Peña. Sí. Monclús, ¿qué tenemos? No, que se pongan de acuerdo los empresarios del transporte. Hablo del amigo de Conatra, senador Antonio Marte, y también el líder de izquierda del Movimiento Rebelde, Juan Uvieres, a ver quiénes son los que aportan. La mayor cuota. Ellos se la meten, dijo ¿A dónde para que la población sepa y le economicen el trabajo al Intran? Estoy siendo un poco irónico, perdónenme. ¿Dónde es que están los usuarios, consumidores, narcodependientes, de choferes? ¿Qué fue lo que dijo Uviere? Vamos a ver. Uviere dice, los drogadictos y los que dieron positivo no son de Fenatral. No son de Fenatral. Los consumidores activos. Sí, sino de Conatra.
Que lo busquen en CONATRA, entonces pónganse de acuerdo. Pero él decía en una de las declaraciones que si hacía la prueba del doping aquí en el Gran Santo Domingo, todo el mundo se iba a quedar a pie. Yo soy amigo. No iba a haber un chofer en la calle. Oye, yo soy amigo de Juan Ubiere por muchos años. Está él. Y le quiero hacer una recomendación a Juan Ubiere. No se la juegue con ese tema. Señores, pero miren cómo estamos nosotros abordando un tema tan sensible y tan complicado, y nos estamos riendo de eso, señores, de que al volante quienes llevan a las personas que dependen del transporte público para realizar sus diligencias estén conduciendo bajo el efecto de sustancias digamos que una gran parte, una parte, sí. Pero lo que te estoy diciendo es cómo los jefes de los dos sindicatos más importantes, CONATRA y FENATRANO, ¿verdad? Se estén disputando cuál de las dos organizaciones tiene a la mayor cantidad de conductores usuarios de drogas. Cuando lo que deberían es unirse para enfrentar ese problema. El proceso. Pero nosotros vamos a hacer la debida diligencia. Ya yo hablé con Antonio Marte hace unos días para traerlo aquí al matutino y vamos a hacer la diligencia para traer a Juan Ubiere, que antes de nosotros pasar al frente aquí, ya venimos hablando con él, lo vamos a tener por aquí prontamente, a ver estos temas importantes. Y otro tema, miren, otro tema, tanto Antonio como Juan Ubiere, que se la hagan ellos para que también sigan los demás. Miren, yo no quiero de verdad dejar pasar el programa en el día de hoy para poner un tema que para mí es importante y es lo relacionado a la modificación del Código del Menor, de las penas que hay que darle a los menores que cometen algún tipo de delitos. Y lo digo porque en estos días una menor de edad fue rociada con gasolina y luego se le tiró un fósforo y le prendieron fuego aquí en este país por otro menor, por otra menor. Entonces, lamentablemente aquí se dan muchos sucesos que involucran a menores de edad y que por la mínima pena que contempla este código, lamentablemente a los 2 o 3 días o a los 2 o 3 años salen a la cárcel. ¿Ustedes recuerdan la red de menores que asesinaba a taxistas? Ahí en toda la zona de Santo Domingo Este y demás. Esos menores hace años que están en la calle. Ustedes no saben dónde están, obviamente, son psicópatas. Mientras sostenían relaciones sexuales, mataban a los taxistas, menores de edad. Pero claro, la pena que contempla el código era muy simple y obviamente antes de ser mayores de edad, ya esos menores están en la calle. ¿Dónde están? No sabemos porque tampoco se le da un seguimiento. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar y hay que hacer un esfuerzo mayor. Ahora se hablan de modificación a todos los códigos. Ese es uno de los que hay que prestarle atención. Sí, pero hay que decir que se refiere al caso acontecido en Cancino Adentro. Claro. Fue una niña de 8 años y que probablemente dicen que le prendió fuego es una joven de 14 años. Una niña de 8 años que fue quemada con gasolina por una de 14. Janet de Jesús se llama la madre de esa menor que está pidiendo justicia ante eso. Quiero aprovechar un momento rápidamente para externar mis más sinceras condolencias a Andrés Navarro por el fallecimiento la noche de ayer de su padre, Inocencio Navarro Pineda. Así que nuestra condolencia, Andrés, un abrazo a distancia, estamos contigo desde Matutino Sur. A él y a Josefina Navarro, gracias hermanadera, a toda la familia, a su distinguida esposa también. Gracias. Hasta mañana.